La realización del motor inducido se cuentan con diferentes partes. Esta es la parte, el motor en sí, en su eje principal. Este es el colector, este es de 8 delgas y las bobinas, las 4, están conectadas por medio de 2 circunferencias. Estas circunferencias son de 7 centímetros de diámetro y se dispuso de 8 puntillas. Más o menos uno calcula para que queden proporcionales. Entre más exacto sea la posición de estas puntillas, las bobinas van a quedar mejor ubicadas. Bueno, esto es una parte. La siguiente parte es la placa principal o el soporte, que es de 30 por 20, y estas dos placas de 7 por 10. Cada placa tiene unos rodamientos que permiten una mínima fricción de estas con el eje principal. Ahora más adelante se explicará cómo embobinamos y cómo se conecta el colector, que es el que permite la transferencia de corriente a las bobinas. Lo primero que se hace es conectar cada placa de estas a ambos lados. Cabe aclarar que es importante colocar este eje, o sea, colocar una placa, colocar el eje y se coloca la otra placa para que se pueda sujetar. Otra cosa importante a tener en cuenta es este soporte para la escobilla. Inicialmente, este soporte está siempre en contacto con el colector para lograr una máxima eficiencia. Este soporte también va conectado por medio de estos dos orificios. En esta posición hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas para el ensamblaje. Bueno, como se observa, ya está el montaje completo. No se aseguró este soporte de escobillas, pues es un poco incómodo ahorita para embobinar. Nosotros vamos a hacer un ejemplo de bobina, estas ya están hechas, pero esta va a simplificar lo que se hizo exactamente con las demás. Acá tenemos un alambre de cobre, este es calibre 26, como se puede observar está pelado en toda la punta. Hay que verificar eso muy bien, porque si no hay contacto con el colector no va a pasar la corriente. Entonces tiene que rasparse muy bien con el bisturí, así, rasparse muy bien hasta que se observe un color ya pálido, que ya no se observe ese galvanizado. Bueno, estos circulitos tenían unos orificios en estas partes. Estos orificios es para precisamente conectar las bobinas con el colector. Uno inicia, digamos, un hoyo de estos, pasa el alambre por acá, un hoyo de estos, y lo deja acá libre. Acá uno lo deja acá libre. Para nuestro caso, nosotros comenzamos las bobinas por este lado, por el tornillo inferior izquierdo. Pues así se enrolló las demás. Entonces uno trata de no darle tantas vueltas. ¿Por qué? Porque estas no dejan que se transfiera tan fácilmente la corriente. Entonces pues puede que haya ahí unas consecuencias en el campo magnético que genera dichas bobinas. Uno verifica que esto esté lo más tensionado posible y comienza. Entonces acá uno tiene un poquito, tiene acá y comienza. Bien tensionado siempre, lo más tensionado posible. Acá uno estira muy bien el alambre, que no quede con nada de bulto ni nada de eso, porque eso igual afecta a la bobina. Hay que dejarla lo más pareja posible. Se sigue así, bien tenso. Y así se prosigue hasta acabar. Nosotros le dimos 70 vueltas a cada bobina. Bueno, como se puede observar, ya se terminó todo el embobinado. Como nosotros habíamos dicho, se inició por esta puntilla, se le dio un giro acá y se comenzó a embobinar en sentido a las manecillas del reloj. Si uno quisiera pudiera hacerlo al revés,
Pero eso sí, todas las bobinas tienen que quedar en el mismo sentido y con un mismo cabezal de inicio y de final. Cuando nosotros acabamos acá, después de las 70 vueltas, lo volvemos a meter también por el huequito. Entonces lo que se hace acá es lo siguiente. Acá tenemos una delga en el colector libre. Conectamos el inicio o el final a esta delga. No importa cuál sea las dos. Si se quiere llevar un orden, es preferible que la mitad del colector quede de solo inicios y la otra mitad de solo final. La idea es que al conectar este cable acá, el paralelo, o sea, el que está en el otro extremo acá por debajo, quede con el final o el inicio, cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Entonces acá se conectó muy bien, acá se aprieta. Hay que verificar que quede bien conectado, que el alambre en sí, sin el galvanizado, quede en buen contacto con el colector. Pues de eso también depende mucho la corriente que va a pasar a la bobina. Una vez que queda así, nos vamos al otro extremo. Más o menos uno comienza a ver, y esta es la delga del otro extremo. A esta delga conectamos este cablecito, que para nosotros era nuestro cable de inicio. Entonces acá las mismas recomendaciones de ahorita. Fijar bien el cable que quede en contacto con el colector. Y así. Una cosa a tener en cuenta. Este es un colector en donde gracias a estas paticas no es necesario soldar. Otros colectores convencionales sí es necesario conectar cada cable a cada delga, pero este nos brinda esa facilidad. Ya cuando está así, ya se comienza a observar el motor ya formado, ya tienes todas sus partes, solamente es colocar este soporte para la escobilla. Antes de eso, obviamente hay que colocar las escobillas para, para que no haya líos después al meterlas, porque esto ya queda armado. Bueno, para mayor comodidad, se enfoca un poco más cercano las diferentes conexiones. Entonces acá vuelve a lo anterior. Este es el inicio de esta bobina, ¿sí? Entonces acá lo conectamos a esta delga. El final, que es el cable que se observa acá, este de acá, va al otro extremo. Uno y al otro extremo el otro. ¿Por qué? Porque en ese preciso momento las escobillas van a estar rozando ambos extremos y en ese momento la corriente va a poder fluir a través de esta bobina. Cuando fluya va a generar un campo magnético por un instante de tiempo, un campo magnético rotatorio. Entonces, cuando se siga moviendo, va a seguir pasando consecutivamente. Digamos, si acá pasó el campo magnético acá, cuando gira un poquito ya va a estar acá, y así sucesivamente. Y por eso es que el campo magnético se denomina rotatorio. Siempre es permanente, mientras que la corriente también sea permanente.